Al margen de la precisión histórica que lo caracteriza, ¿no?, en distintos libros, distintos materiales, bueno, distintas publicaciones, generó mucha controversia y lógicamente que generó diversas opiniones, este material denominado disposición final, y yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es bueno porque, como dijo un historiador hace mucho tiempo y lo tomé como propio, lo estoy repitiendo, a la historia no se la traga, se la digiere. Y me parece que parado en ese lugar, y desde esa óptica, me parece que es la valoración justamente de este material. Ceferino Reato, gracias por haber venido. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, ¿cuánto generó esto, no? Sí. ¿Cuánto generó? Afortunadamente, porque el temor que uno siempre tiene como escritor de libros periodísticos es que lo que uno hace o lo que uno haga no le interese a nadie. Y este libro sí interesa y despierta polémica, primero por el personaje, ¿no? Nada menos que Videla. 20 horas, ¿no? Con 20 Videla. horas, el ex dictador, el gran responsable de la dictadura también, que no había hablado y que se decide a hablar ahora. Y eso hay algunos periodistas que dicen, no, yo no entrevistaría jamás a un personaje como Videla. Es un dilema que recorre la profesión. Yo me acuerdo, en los primeros cursos de periodismo siempre hay algún profesor que pregunta, ¿ustedes entrevistarían a Hitler, a Videla, a Stalin? Yo soy de los que piensa que sí, en la medida que tenga información y que el reportaje sea bueno. ¿Y cuándo es bueno el reportaje? Cuando la información que surge del entrevistado es relevante, es novedosa, es interesante. Creo que en este caso lo es. Vos sabés que esto me generó a mí, con esto te voy a responder, ¿no? En parte, me generó una envidia sana. Estar frente a un personaje de estos, ¿no? O sea, porque bueno, realmente no es por el elogio, sino por el valor periodístico y lo que significa para nuestra profesión, se lo digo a alumnos míos también, de esta carrera. Entonces, prefiero pararme en las sensaciones, en esto, claro, ¿no? Y vos es que me ponía en tu lugar y digo, ¿qué hubiese sentido yo frente a un personaje, bueno, de este tamaño para nuestra historia, ¿no? Nefasto, todo lo que seguramente que vamos a coincidir. ¿Qué sentiste vos en esas 20 horas? A mí lo que más me impresionó fue el estilo, cómo él contaba las cosas. Un lenguaje muy preciso, muy articulado, frío, descarnado, como si se estuviera refiriendo a hechos protagonizados por otra persona, en otro momento, hasta en otro lugar. Es decir, cómo él tenía esa distancia sobre hechos que él había protagonizado. Es decir, contaba muertes, contaba desapariciones, de las cuales él era el responsable, con un rostro inescrutable, porque yo me acordaba de las imágenes que tenía del Videla poderoso y era un rostro hermético, ¿no? Bueno, ahora está más grande, pero sigue teniendo, digamos, esa característica. Es difícil penetrar en lo que puede estar pensando Videla, por lo menos para mí. Ahora, lo que él dice es algo que en algunos aspectos ya sabíamos, pero necesitábamos, creo, que lo dijera él, porque yo creo, como Todorov, que en un artículo reciente en el diario El País, él decía, es hora de que entrevistemos a los exdictadores, por dos cosas importantes. Primero, porque son los únicos que saben todo lo que pasó en una dictadura. Seguro. Las víctimas conocen una parte, la que tuvieron que sufrir, pero los dictadores conocen todo. Segundo, porque hay que llegar a dos cuestiones importantes, que es, por un lado, comprender cómo llegamos a una situación de horror para evitar que se repita. Y segundo, entender cómo una persona en apariencia simple puede convertirse en verdugo de masas. Eso es muy importante porque algunos periodistas piensan que las personas nacen buenas o malas. Y yo creo que el contexto es muy importante, digamos, explicar las circunstancias, ¿no? Como decía Marx. Los hombres hacen la historia, pero no lo hacen según su libre arbitrio, sino según las circunstancias que vienen del pasado. ¿Y cómo surge, Ceferino, llegar a hacer un libro, bueno, entrevistar a Videla, ¿no? ¿Cómo surge esta inquietud, o sea, tu necesidad? Porque, bueno, pasa por ahí también un logro, ¿no? Claro, yo estaba investigando para otro libro, ambientado en Córdoba,
le había enviado a Videla a través de un oficial retirado un cuestionario por escrito, pero no me había contestado las preguntas. Y en octubre del 2011, el sábado 8 de octubre, fui a la prisión de Campo de Mayo, acá en el Gran Buenos Aires, a entrevistar a 2 militares que habían estado destinados en Córdoba y que estaban presos por delito de lesa humanidad. A la salida, hay que retirarse a las 5 de la tarde, veo que Videla está despidiendo a su esposa. Me presento, recordaba el cuestionario y para mi sorpresa me da una entrevista, digamos, cara a cara, que pautamos para el último miércoles, porque los horarios de visita los días de visita son miércoles, sábado y domingo. Pero él me dice que sea un miércoles porque sábado y domingo viene mi familia. Entonces, el último miércoles lo dejamos, el último miércoles fue el 26 de octubre. Y allá fui, fueron 3 horas y media, y a partir de ese momento, del contenido de las respuestas, me surgió la idea de cambiar de tema, que finalmente concreté. Dejé el tema original para más adelante, espero el año próximo, o el 2014, y hice este libro, que me parece que tomé la decisión cuando yo le pregunto en la tercera o cuarta entrevista, cómo llamaban ellos, entre ellos, a toda esta situación de eliminación, no solo de las personas, sino también de sus cuerpos. Si llamaban solución final. No, dice solución final no, disposición final sí. Y me explica, disposición final son 2 palabras muy militares que quiere decir cuando una cosa, por ejemplo, un par de borceguíes ya no sirve más, pasa a disposición final. Entonces en ese momento yo pensé, este es el título. Como los periodistas sabemos que cuando uno tiene el título de una nota, la nota ya está prácticamente escrita, ¿no? Seguro, seguro. ¿Cuántas imágenes, no, en esto? Dijiste rostro rígido, o sea, distante, ¿no? Como que lo veo distante. Él despidiendo a su esposa, es duro eso también, ¿no? Es una situación. Y saludándote a vos a la vez, ¿no? Sí, yo creo que todas las personas somos complejas. Nosotros podemos ver a Videla como un ex dictador sanguinario y seguramente es una imagen válida. Pero a mí siempre me interesa ir más allá de esas imágenes. Si no, un periodista es un curioso, básicamente. Tiene que recrear lo que ve. Entonces, en la introducción yo hablo de eso, ¿no? Hablo de dónde vive Videla, de cómo vive Videla. Hace 20 años que está preso. Fue el personaje más poderoso de la Argentina durante 5 años. Ahora hace 20 que está preso. Y probablemente muera preso. Es también una idea que siempre he tenido, que en la política hay pocas cosas seguras, pero una sí es segura, que alguna vez se pierde. Entonces, los que tuvieron poder antes seguramente no lo tendrán en un futuro más cerca del que ellos piensan. Y es una situación compleja, casi novelesca, ¿no? Cómo se puede haber tenido todo el poder y cómo se puede haberlo perdido todo, hasta la propia libertad, por decisiones tomadas por él mismo. Vos sabés que leyendo este material, Ceferino, lo noto como no arrepentido y como, o sea, convencido de esta situación y de lo que había pasado en ese momento, con algunas cosas que dice desconocer, como por ejemplo los vuelos de la muerte, sí, que dice, bueno, se lo adjudica a otra parte de la fuerza. ¿Qué pensás que va a dejar este material? ¿Qué aporte pensás que deja? Bueno, yo creo que, bueno, claro, lo hice yo, entonces la opinión es sospechosa, pero me parece que deja aportes. En primer lugar, esclarece algo que me parece que podría haber dicho antes, mucho antes, y que es que ellos masificaron la figura del desaparecido precisamente para que la gente no se enterara. Exacto. Y para que no se produjeran protestas. Y eso es muy importante, porque mucha gente todavía piensa, cómo yo no me enteré, cómo no hice nada por los desaparecidos, en fin. Olvidando que en una dictadura
la gente se entera de aquello que quieren los dictadores que te enteres. O sea, la información está concentrada en muy pocas manos. Y ellos precisamente acudieron a la figura esta del desaparecido, de destruir los cuerpos, para que la gente no supiera que los habían matado en forma sumaria, que estaban detenidos y los mataron, indefensos. Que era algo que ellos preveían que iba a ser insoportable para mucha gente. Entonces eso libera un poco, me parece, a los ciudadanos que todavía tienen una mala conciencia por lo que pasó en aquellos momentos. Después creo que él habla claramente de que hubo un plan sistemático para matar y desaparecer a miles de compatriotas. Hay sectores minoritarios que dudaban todavía de esto. Bueno, me parece que ya es hora de esclarecer ese tema, y nada mejor que de la boca de Videla. Después hay un tema también de las relaciones entre los militares y la sociedad civil y la sociedad política, que es importante siempre tener en cuenta el contexto, ¿no? Claro, todos los actores sociales. Todos los actores. Y también las guerrillas, cómo los grupos guerrilleros jugaron al golpe y cómo después de la dictadura incluso Montoneros ayudó a los generales más duros, por ejemplo, en el atentado contra el comedor en la Policía Federal acá en Buenos Aires, que fue una masacre y que eso determinó el alejamiento del jefe de la Policía Federal, que era uno de los pocos generales legalistas, el general Corbetta, que era abogado y creía que había que reprimir pero con la ley en la mano. Él se tiene que ir, ganan los duros que ponen al general Ojeda, un caso donde la izquierda extrema ayuda a la derecha extrema. No es el único, pero es siempre bueno tenerlo en cuenta. Después también me parece que esclarece sobre dos características muy argentinas de la cultura política: la omnipotencia por un lado, la imprevisión por el otro. La omnipotencia de creerse que el ejército podía moldear la sociedad, es decir, como si nosotros fuéramos un armado de plastilina, ellos creían que podían hacer una sociedad diferente, refundarla, sacarla un poquito por acá, otro poquito por allá, hacer otra cosa. Eso es omnipotencia, pero es nuestro. Seguro. Todos los liderazgos que nosotros creamos consideran que vienen a cambiar la Argentina de raíz. Todos son revolucionarios, ninguno piensa en evolucionar. La segunda característica importante de la cultura política argentina es la imprevisión. Hacemos cosas sin pensar en el futuro. Por ejemplo, casi vamos a la guerra con Chile, prácticamente estuvimos en una guerra que era una locura por una imprevisión, por una cadena de imprevisión. Tanto es así que después cuando Zamoré, que es el cardenal que envía al Papa, logra juntar a los dos dictadores para que le pidan la mediación al Papa, hay una anécdota que ahí cuenta que Zamoré les dice a Videla y a los otros jefes militares que él cada vez que va a Chile se pone tenso porque Pinochet es muy duro, pero es una posición. En cambio, cuando viene acá, los escucha a todos, a los 3 miembros de la Junta Militar, a los asesores de cada uno de ellos, y comprueba que cada uno de sus interlocutores tiene una posición distinta sobre el mismo problema que era el conflicto limítrofe con Chile. Entonces les pregunta, ¿dónde está parada la Argentina? Porque en Chile sabemos dónde está parado, es duro, pero es una posición. En cambio ustedes, ¿qué quiere la Argentina? Y esa imprevisión creo que nos persigue. Son dos características que fueron extremas en la dictadura. Creo que después las compartimos y eso hace que es una dictadura incómoda porque es una dictadura argentina. ¿Cuántos temas, Seferino? Y estamos hablando de una historia reciente, ¿no? Sí, porque 20 años para la historia de una nación y para la humanidad menos. Lógicamente no es absolutamente nada y que haya tantas dudas. Bueno, realmente recomendamos este material. Disposición final. Bueno, te felicito por este logro periodístico, además del logro histórico. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, a vos por haber venido. Pausa.